Este podcast es sobre el impacto del cáncer en la vida. Busca ayudar a personas y su círculo cercano a retomar el control y saber bailar con la incertidumbre por medio de entrevistas con pacientes, sobrevivientes y profesionales de la salud. Queremos acompañarte en esa aparente soledad. Comprendemos cómo es vivir con el cáncer y queremos darte información relevante en cada episodio. Quisiera iniciar este capítulo leyendo un fragmento de una lectura que tuvimos en la asesoría que realizamos los dos, y es de un texto de Harlin Anderson y Harold Gulishan. Uh-huh. Y dice así: si una persona como usted hubiera encontrado una manera de hablar conmigo cuando yo empezaba a volverme loco, en todos los momentos de mi delirio de que yo era una gran figura militar, ustedes, los profesionales, están siempre poniéndome a prueba, controlándome para ver si sé todo lo que ustedes saben, en vez de buscar una manera de hablar conmigo. Ustedes me preguntan, ¿esto es un cenicero?, para ver si yo lo sé o no. Es como si ustedes supieran y quisieran ver si yo podía, y eso solo me asustaba más, me daba más pánico. Si ustedes hubieran podido hablar con el yo mío, que sabía lo asustado que yo estaba, si ustedes hubieran sido capaces de entender hasta qué punto yo tenía que estar loco para poder ser lo suficientemente fuerte para afrontar ese miedo mortal, entonces habríamos podido controlar a aquel general loco. Estas son las palabras de un hombre de 30 años y resumen el fracaso de un tratamiento. Bill había estado hospitalizado varias veces con diagnóstico de esquizofrenia paranoide. Sus tratamientos anteriores habían fracasado. Siguió estando irritado y lleno de desconfianza y durante cierto tiempo no pudo trabajar. Creo que durante la conversación este relato va a tomar como mayor significancia o mucho más simbolismo, por ponerle una palabra. Y bueno, quiero darle la bienvenida a María Elisa Ávila. Ella es una amiga, es una de las profesionales que más admiro también, una persona también muy importante en el caso de cáncer también. Y bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Nerviosa. No, hola Richie, gracias por esta invitación y hola a todos, todas y todes. Me alegra mucho estar aquí. Tengo mucha alegría de poder estar aquí. Estaba esperando la invitación. No, y para nosotros es un honor contar contigo porque creo que eres una psicóloga como muy especial en cuanto a que siento que en Colombia hemos hecho la psicología de ciertas maneras, que ya hablaremos un tanto desde qué manera se hace, y llegas también como a romper muchos paradigmas, ¿no? Sobre todo de ser experto, de esas jerarquías, del diagnóstico incluso, de los síntomas. Bueno, hablaremos de varias cositas en este capítulo. También mencionar que estamos llegando al fin de la primera temporada. Hemos logrado 10 capítulos muy hermosos donde hemos traído voces de todo tipo. Y bueno, es como toda una fortuna poder haber logrado este trabajo, ¿no? Y haber llegado a tantas conversaciones. María Elisa es una psicóloga social y clínica, además es psicoterapeuta con enfoque sistémico construccionista, además de ser profesora, y es parte de la colectiva Psicoterapia Divergente. También, para que lo sigan, es un enfoque muy, muy chévere, y lo pueden encontrar en Instagram y demás en redes. Profe, ¿tú a qué te dedicas? ¿Cómo es tu trabajo? Bueno, mi trabajo ha cambiado a lo largo de mi vida. Ya llevo como 11 o 12 años siendo psicóloga, digamos, y he tenido muchas facetas. He estado en el sector público, después terminé trabajando en tierras y en ese momento dije como, uy, creo que me estoy como desviando de lo que a mí me gusta, que es la psicología, que siempre me ha gustado un montón. Y decidí hacer la maestría en psicología clínica, me especialicé en enfoque sistémico. Eventualmente les vamos a contar qué es, porque sé que no es tan común. Y en mis días, hoy en día, me dedico a ser psicoterapeuta. Tengo consultantes de manera cotidiana. También he dado clases en los Andes, que fue pues donde nos conocimos en algún momento. Y también, no, y ya, a eso me dedico, aparte pues de vivir la vida en general. Me dedico a la psicoterapia y a dar clases también.
en esa vida en general, ¿qué te gusta hacer? ¿Cuáles son de pronto algunos gustos que más allá de la psicología? Soy súper concertera. Voy a conciertos, ya me tocó parar porque la inflación está como... Entonces ya toca elegir bastante bien, pero voy mucho a conciertos, me encanta la música. Ahorita estoy súper pegada a las películas de miedo y terror, o sea, es como me encantan ahora. Y en general, no, a mí me gusta mucho parchar, pero también he encontrado mucho significado en mis espacios de soledad. También he encontrado mucho significado en el silencio, sobre todo en esta faceta de ser terapeuta en la que yo estoy hablando y conversando con personas todo el tiempo. A veces los fines de semana no quiero hablar con nadie porque necesito el silencio. Entonces también creo que me gusta estar en silencio y tener mi agenda sin algo que hacer, ¿sabes? Como tener una mañana o una tarde donde no tenga algo que hacer. Es como hoy en día mis placeres más grandes. Y ya, eso es como, y pues, bueno, sí, viajar y esas cosas, pero en general la música y los conciertos son como mi hobby. Entiendo. Uy, ya a mí me va muy mal con las películas de terror, la verdad. En general la gente, yo no sé, me dicen, pero ¿y usted por qué está viendo eso? Yo, me encantan, o sea, es como entre más, o sea, me encantan, no sé, y las veo sola. Yo pensé que no era capaz y ahora creo que sí, no sé, Uy, raro. no, a mí no me dejan Encontrando la emoción del miedo. a mí no me dejan dormir. Ah, no, Después voy a la cocina y súper No, asustado. yo estaba relajada, no sé, raro, es una nueva faceta. Bueno, ahí uno se va redescubriendo nuevos gustos, ¿no? Ujú. Profe, y para ti, que entrando un poco en materia, ¿cómo defines la salud mental, ese concepto que es como tan mainstream, que vemos tanto en Instagram, en propagandas, y que yo siento que, o pienso que después de la pandemia como que se ha aumentado mucho Mm, el hablar de la salud mental y demás? ¿Tú cómo la mm. defines? Bueno, pues digamos que la definición de la OMS, que es como la más tradicional, habla de la ausencia de la enfermedad. Y lo que pasa en este tema de la salud mental es que las personas piensan que estar sano mentalmente es no sentir como emociones negativas, como emociones negativas, se las pongo en súper comillas. Em, entonces se piensa que tener una salud mental implica estar contento, estar feliz, estar pleno, tener un bienestar, etcétera, no tener ataques de pánico, bla, bla. Y creo que yo he venido pensando como que esa mitificación de que el bienestar implica no sentir aquello que es negativo nos está poniendo como en lugares muy binarios, sobre todo como de la luz y la sombra, como de lo bien, lo bueno y lo malo. Y para mí la salud mental, no sé si podría hablar de una salud mental, yo hablo mucho como de la plenitud, que es como un momento, porque incluso la felicidad también, y esto es algo que mi papá siempre me dice, como Freud decía, que la felicidad es un momento, es algo muy momentáneo, es esporádico, ¿no? Como que no es algo que se mantenga en el tiempo, mientras que la plenitud es un estado de vida, como en donde tú entiendes que hay cosas que pueden pasarte, malas, digamos como aburridas, etcétera, pero que las puedes sobrellevar, ¿sí? Entonces, cuando hablan de voy a cuidar mi salud mental o ven, es que estoy aquí por mi salud mental, es como, ¿y qué estás esperando? Como estar sano, ¿en qué sentido? Y me hablan, no, de estar feliz de una. Yo les digo, no, aquí no es. No porque quiero que estés triste, pero la tristeza es importante, la rabia es importante y pues bueno, hay muchas cuestiones de género que tenemos, digamos, como asociadas a la tristeza y sobre todo a la rabia en temas sobre quién puede sentirlas, por ejemplo. Entonces, yo juego mucho con lo que la gente llega a terapia, con los discursos con los que llegan. Entonces, creo que la salud mental yo la asocio mucho más a un estado de plenitud, en donde tú puedas como surfear la ola, si se puede decir así, Ujú. en vez de evitar la ola o ahogarte en la ola, es como, bueno, surféala y vas viendo, porque la vida te va a traer olas, siempre, ¿no? Como que el mar siempre tiene olas. Entonces, por ahí va como más mi definición. ¿Mm? Claro. Sí, yo siento que, bueno, yo también en este camino que estoy iniciando también como psicoterapeuta y demás, muchas veces las personas llegan y es algo que hemos discutido también fuera de micrófonos, Mm, como diciendo, no quiero dejar de sentirme así, por favor, o ujú, muchas personas llegan a terapias buscando ujú, dejarse de sentir de cierta manera, ¿no? ujú, Y algo que a mí me sorprendió gratamente y me rompió muchos paradigmas fue como el también saber la funcionalidad de la emoción, ¿no? ¿Por qué me siento ujú. así? ¿Cómo Sí, me relaciono con esa emoción? total. Y eso fue algo que, pues que a mí me abrió mucho profesionalmente el espectro y también personalmente, ¿no? Como, Ujú, por ejemplo, cuál es nuestra historia con la tristeza, de qué ujú, manera desde chiquitos la hemos vivido, cómo ujú, la hemos expresado, ¿no? Eso es ujú, algo que he aprendido mucho de ti y mm, pues de todo este nuevo mundo, que es mm, como el construccionismo. mm, Eh, y quisiera de una vez aprovechar para preguntarte
¿Cómo es ese enfoque que tú manejas, ese que tú dijiste al inicio, o como te pregunté, que es el sistémico construccionista, ¿no? Sí, pues con respecto a esto que decías de las emociones, creo que es súper importante como reconocer que, exacto, como que cada una tiene una función y a mí me ha servido mucho darles un significado y esto pues se relaciona con un, digamos, como un planteamiento del enfoque sistémico, que ya voy a eso, que es cuál es la función del síntoma, o sea, para qué está ahí la emoción, pero a mí me parece que hay una diferencia súper importante en lo que tú dijiste y es que a veces el síntoma, como cuando tú llegas al médico y tienes dolor de cabeza, las personas pensamos que el síntoma es la emoción. Entonces, quítame la tristeza. Cuando lo que uno quita o problematiza en terapia no es la emoción, sino el problema. Entonces, con la psicología y la medicina hay un montón de similitudes, pero hay otras cosas que son muy distintas. Y yo creo que eso es como parte de las desmitificaciones que también con mi colectiva estamos como generando. Y ya para responderte, pues bueno, el enfoque sistémico, en la psicología hay muchos enfoques, ¿no? Como que las personas piensan que nosotros nos graduamos del pregrado y ya sabemos hacer terapia o sabemos aplicar pruebas para las empresas y no. Esto es como, ay sí, los médicos o los abogados, abogadas que salen y se especializan en temas. Entonces, en la psicología clínica hay muchos enfoques, está el psicoanálisis, sí, psicoanálisis, conductismo, gestalt, transpersonal, etcétera, que son hagan de cuenta como lentes de cómo tú ves la realidad y cómo entiendes los problemas. Y el enfoque sistémico es un enfoque que emerge como en los años 70, en el que se busca como, es como una deuda que tiene la psicología con los grupos, con lo social y con la familia, porque en los 50 se enfocó mucho en el individuo. Y entonces empiezan a ver que hay un montón de movimientos que se hacen a nivel familiar y grupal, que la terapia sistémica empieza a decir, bueno, ¿y qué pasa con las familias? ¿Y qué está pasando entre los hijos y los padres? ¿Y esto cómo se mueve? Y dentro de la terapia sistémica hay muchos subenfoques. Y digamos que desde donde yo me sitúo en un enfoque sistémico construccionista que se enfoca específicamente en la hermenéutica, es decir, en el significado. Entonces, yo le hago terapia a las personas, digamos, hago terapia con personas, pero en cómo ellos significan su vida. Entonces, eso tiene que ver mucho con los sistemas sociales de sexo-género, los sistemas sociales. Entonces, claro, si a mí me llega una persona donde significa su vida en un lugar, en una heteronormatividad tradicional, pues voy a entender, por ejemplo, que su significado de matrimonio, por ejemplo, puede estar muy anclada a el man hace esto, hablando de la heteronorma, ¿no? Está aquí hablando de lo tradicional. El man hace esto, la nena hace esto, no sé qué, de ahí no me salgo. Y yo empiezo a jugar con eso y es como, ¿y por qué? Y para mí lo normal y lo obvio no es normal ni obvio, porque dentro del construccionismo se plantea que la realidad se construye a través del lenguaje. Es decir, si nosotros cambiamos la forma en cómo significamos lo que estamos haciendo, puede haber una transformación de cómo nos relacionamos entre nosotros y nosotras. Entonces, ese ha sido como un camino que yo he usado mucho para hacer terapia y pues suena de pronto un poco complejo en ese sentido. Y la terapia sistémica tiene mucho que ver con la familia. O sea, para mí el genograma familiar es muy importante, la construcción familiar, no solo para decir, ay, sí, tu padre es así, entonces tú también. Sí, no necesariamente son constelaciones familiares. Las constelaciones familiares es una técnica específica que ni siquiera emerge desde el enfoque sistémico, pero tiene bastante relación. Pero sí tengo en cuenta los juegos familiares, las triangulaciones, las alianzas dentro de las familias, las traiciones, como todas esas cosas. Y somos terapeutas familiares. Entonces yo tengo invitados en mi terapia, entonces invito a las mamás, a los papás, a los novios, a las novias, a los hermanos, a los perros, a los gatos, a todos los que quieran venir. Y ya digamos que le hago terapia a las relaciones sobre todo y a los significados, no tanto a la gente, ¿sabes? Como a la persona. Sí, eso es como, pues bueno. Profe, ¿cómo definiríamos, pues primero como las personas de pronto que no sepan qué es la heteronormatividad y lo otro que es un genograma familiar? Ah, claro. La heteronormatividad es una pauta, es un discurso social que genera cómo nos relacionamos, en los que se entiende que todos y todas nacemos heterosexuales. Esto obviamente lo estoy haciendo desde la norma, porque no. Nacemos heterosexuales y por lo tanto lo normal es que a mí me gusten los hombres y a ti te gusten las mujeres, y dentro de la norma social los hombres hacen ciertas cosas y las mujeres hacen ciertas cosas. Entonces los hombres son los que
piden el matrimonio, las mujeres somos las que nos ponemos el anillo y el man se agacha y uno se queda arriba. Las mujeres se casan de blanco, los hombres, ¿no? Y la heteronorma también está muy relacionada con esta concepción del matrimonio como un rito católico, netamente católico, y con estas normas sociales que hay asociadas al ser heterosexual, pero que también se replican en parejas del mismo sexo. Pero bueno, eso es como un tema más complejo. Pero digamos que eso es como un discurso relacional que hay. ¿Y genograma? Sí. Entonces, el genograma familiar es una metodología que utilizamos los terapeutas sistémicos para hacer el mapa familiar. Entonces, yo en la primera sesión siempre le pregunto a mis consultantes por la familia, sí, quiénes son tu papá y tu mamá, están ahí, o tienes papá y mamá, o solo tienes mamá, o solo tienes papá, hermanos, hermanas, yo meto a los animales también, a sus mascotas, y abuelos, abuelitas, y hago trazos relacionamientos. Ahí marcamos divorcios, muertes, abortos y relaciones entre familias, y ese es mi mapa. Entonces, cuando un consultante empieza a decirme, ¿te acuerdas de mi papá? No sé qué, entonces yo me voy al mapa y es como, sí, ya vi, aquí, es y uno va generando como una forma de entender. Y es una de las técnicas que utilizamos los terapeutas sistémicos para hacer terapia. María, ¿y por qué es importante fijarnos en esa primera estructura familiar donde nacemos? Lo es todo. Pues es que yo creo que uno tiene influencia de muchas cosas, muchas variables. Pues de la familia es una re grande, la otra es la televisión y las hoy en día redes sociales, etcétera, etcétera. El colegio, la calle, la publicidad, bueno, todo esto. Pero la familia es donde tú aprendes lo primario. O sea, en tu casa o en nuestras casas se siente de cierta manera, la rabia se manifiesta de cierta manera, la tristeza se manifiesta, se come de cierta manera, se hablan de los problemas de cierta manera. Entonces, a mí me encantan los dichos, ¿no? Como los calzones se lavan en casa, sí. Suena así. Como este tipo de dichos como familiares, como ayer mi odontóloga decía como uno tiene que ser lo mejor en todo si no es mediocre, como ese tipo de mandatos familiares, y la gente los decimos como súper tranqui. No, yo anoto esa vaina en verde y de una eso genera a veces formas en las que la gente vive su vida. Entonces me dicen, no, es que como pues yo no puedo ser mediocre. ¿Por qué no? No, pues porque mi mamá toda la vida me dijo que yo no puedo ser mediocre, y eso genera un montón de cuestionamientos de la autoestima, por ejemplo. Entonces, para mí revisar la familia es todo, y además ahí tú te das cuenta de lo que nosotros los sistémicos llamamos pautas relacionales, que es son como patrones y como formas en las que las familias se relacionan que no se rompen y mantienen el sistema, pero ese sistema mantiene un malestar. Entonces, después por allá hay un hijo que desarrolla una depresión, un hijo que desarrolla una ansiedad, un hijo que desarrolla otra cosa. No necesariamente, digamos que hablando de diagnósticos, pero sí síntomas muy fuertes. Y normalmente los síntomas están hablando de una familia, y yo no hablo de familias anormales, ni disfuncionales, ni nada de eso, porque siento que todas nuestras familias son disfuncionales. O sea, no existe lo funcional para mí. Pero ahí uno se da cuenta y dice, claro, o sea, es que esta china tiene que desarrollar esa depresión, o si no, el papá no la deja en paz. Si ella no se pone triste y no se mete en el cuarto y no le dicen que tiene un diagnóstico, el papá está ahí y va a trabajar, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Entonces, uno empieza a ver el síntoma desde ahí. Y no, pues es todo. O sea, para mí es como el primer momento, sí, el significado más grande. Y yo siento que desde un punto de vista muy superfluo, muchas veces se piensa en la psicoterapia como quitar el síntoma, ¿no? Como eliminarlo o removerlo de alguna manera. Y algo que he aprendido en este enfoque es que todo síntoma es como una estrategia del ser humano, como de intentar lo que tú dices, ¿no? Como estrategia vital. Una estrategia vital, como me pongo triste o entro, pues no tan sencillo como así, pero entro en una depresión para poder decirle a las personas que quiero como, oigan, necesito algo, ¿no? Sí. De alguna manera. Sí, comunica. Entonces, el enfoque sistémico tiene esta teoría de la función del síntoma, en donde dice que cada, digamos, como malestar con la que llega la persona a terapia, que es lo que nosotros llamamos el motivo de consulta. Cuando digo nosotros, es como el sistémico. y llega con ese síntoma, es como, quítamelo, ¿no? Quítame la ansiedad, quítame los ataques de pánico, quítame tal.
Y en este camino bueno, y entonces ellos dicen en función del síntoma como, venga, ese síntoma está ahí por algo. O sea, no en vano usted desarrolló una ansiedad o desarrolló una depresión, o una anorexia, o un binge eating, bueno, una bulimia. Eso no es como que un día el cuerpo o la mente dijo, ay, ya, me despiloteé o algo así. Todo tiene un sentido. Entonces uno empieza a configurar ese sentido y empieza a darse cuenta que, por ejemplo, la ansiedad puede ser momentos en los que es mucho miedo y mucha desprotección, y entonces es la forma en que la pareja de mi consultante reacciona y lo cuida o la cuida, o la familia por lo menos escucha qué le está pasando. Por ejemplo, los temas con la comida tienen que ver mucho con el control. Entonces, si tú sientes que perdiste el control en tu vida, pues que puedes controlar, comer, ¿sí? Comer o no comer. Eso lo puedes controlar. Y tu peso, y bueno, eso es lo más complejo. Entonces, y ya dentro de los lives que tenemos de psicoterapia urgente, una de las sistémicas más importantes, que es Ángela Hernández, habla de las estrategias vitales. Y todos estos diagnósticos, todo que se está hablando hoy de autismo, TDAH, depresión, bla, 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 y todo, trastorno límite de la personalidad, etcétera, son estrategias vitales. Es decir, eso lo desarrollan las personas para poder subsistir en el mundo. Y si no lo desarrollan, no podrían haber subsistido. Y esto emerge mucho desde los estudios del enfoque sistémico hacia la esquizofrenia, que es como el diagnóstico más temido, porque es como el más cercano a la locura, ¿no? Como la gente que ya, no sé, estoy diciendo cosas que son horribles, pero que se desfasó, que se salió de la realidad, que no sé qué. Y el enfoque sistémico lo que dice es que el esquizofrénico desarrolla una forma de comunicarse que le permite estar en el mundo, porque en el mundo donde es la realidad, ha tenido demasiados mensajes doble vinculantes. Lo doble vinculante es lo que nosotros llamamos lo pasivo-agresivo. Cuando la mamá a uno le dice haga lo que quiera, entonces uno es como, hijo de madre, si hago lo que quiero, ¿qué significa? pero si no lo hago, sí. Y esos mensajes doble vinculantes son muy comunes, los hacemos mucho en el trabajo, con las parejas, y hay personas que nacen en familias doble vinculantes, que no es un mensajito el de la mamá, es todo doble vinculante. Entonces la teoría sistémica dice, ahí el esquizofrénico encuentra sentido porque genera otra forma de comunicarse que le permita estar en el mundo, porque ser doble vinculado es muy doloroso, porque no sabes qué hacer. Cualquier cosa que hagas vas a perder, ¿sí? Entonces, eso creo que tiene mucho sentido como con respecto a los síntomas, y pues para mí creo que es mucho más, amplía mucho más la mirada que simplemente como tengo un diagnóstico y voy al psiquiatra y entonces ya. Que igual pues lo valido y lo valoro pues obviamente, ¿no? Pero sí, creo que es como, pues me encanta, me parece súper útil, sí. Uh-huh. Lo es. Y yo quisiera volver un tanto como al fragmento con el cual empecé leyendo, que habla un tanto de ese papel del profesional, ¿no? Somos llamados profesionales porque fuimos a una universidad o porque tuvimos ciertos estudios. Uh-huh. Y pienso que en una sociedad como la colombiana o en general mundialmente, no sé, bueno, creo que ya estoy generalizando mucho, pero usualmente se ve al profesional como alguien superior, ¿no? Como alguien que se mira un tanto hacia arriba. Y hay algo que creo que tú haces que es muy interesante y es ponerlo crítico, ¿no? Como situar a ese profesional, a ese psicólogo, a esa psicóloga, no tanto como alguien que manda o alguien que debería dar órdenes, sino es más otro papel. ¿Cómo es ese papel? Primero, quería preguntarte cómo es ese papel en espacios psicoterapéuticos, y si quieres empezar primero, ¿qué es la psicoterapia para ti? ¿Cómo es ese espacio y esa relación? Vale, pues sí, la psicoterapia además, para mí, no me voy a extender mucho con este concepto, pero es un espacio micropolítico, es decir, en un espacio de psicoterapia están pasando cosas que se mueven a través de lo que tú esperas como consultante que pase y lo que el terapeuta se supone que hace. Entonces, lo micropolítico está en todo, en la ida a la tienda, en la ida al concierto. Tú llegas a un concierto y se supone que sabe que tienes que hacer, y es mirar la tarima. Nadie se pone a mirar para el otro lado. ¿Por qué? Porque lo aprendimos así y es como lo lógico y tal. En la psicología y en la psicoterapia específicamente pasa que la psicoterapia se ha vuelto como un espacio micropolítico donde el terapeuta tiene la verdad y tiene
o sea, tiene los consejos, tiene lo mejor. Y el consultante está en la B, o sea, no tiene ni idea de nada, no sabe decidir. Entonces yo como terapeuta te doy a ti, te doy herramientas, te digo, te aconsejo, te bla, 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 bla. Y se vuelve una relación en la que yo sé y tú no. Y siento que se vuelve un poco esa relación que Freire hablaba mucho con el conocimiento y era como este pedagogo brasilero decía como el conocimiento no se puede concebir como algo que yo le meto a las personas, como si fuéramos como contenedores, y porque eso vuelve a las personas que aprenden muy pasivas. Entonces, en este, bueno, digamos, como este despertar de la psicoterapia y el construccionismo social y estos enfoques más críticos donde yo me sitúo, todo el tiempo están diciendo, su consultante también es una persona activa y usted no puede olvidarse de eso. Y el experto en la historia y en su vida es el paciente. Usted no tiene ni idea de nada. Que es un poco la cita donde tú lees al principio, es de uno de los autores construccionistas que más me gustan. Ahí está Harley Anderson y Gulishan. Y Harley Anderson me encanta porque la vieja dice, bueno, la vieja no, la psicóloga, autora, dice, venga, usted no tiene ni idea. O sea, usted fue a la universidad, usted aprendió, usted leyó muchas cosas, pero usted de la vida de esa persona que tiene enfrente no sabe nada. Entonces llegue como si no supiera nada, haga de cuenta que usted no sabe y ella tiene todo un enfoque que se llama el no saber y la curiosidad. Entonces, ese texto que tú leíste me parece súper bonito que lo hayas escogido además de una manera, yo no sabía que lo ibas a escoger, lo supe hoy. Ese fue el texto que a mí me conectó mucho con el construccionismo porque es una persona que dice todo el tiempo, los terapeutas me estaban probando que yo estaba loco, ¿no? Como, ¿esto es un cenicero? ¿Esto qué es? ¿Como la realidad? ¿No es la realidad? Y él dice en el texto como, usted me escuchó y usted se fue más allá de eso. Y entonces a mí me pasa, cuando alguien llega con un discurso muy marcado, ¿no? Como, por ejemplo, yo soy depresivo, tengo ansiedad, mis ataques de pánico, sí, claro, porque tengo el síndrome del impostor y TDAH y bla. Y yo digo como, uy, espere, ¿no? Como, pero ¿quién más es usted detrás de todo eso? Y me dicen, pero eso es re importante. Y yo, sí, es re importante porque te están narrando a través de un diagnóstico. O sea, ¿no? Entonces, siento que el ir más allá a mí me ha permitido mucho tener en cuenta, obviamente, siempre lo que mis consultantes vienen a contarme. Yo nunca jamás voy a entrar a decirle a alguien, usted no está deprimido o si la persona lo cree y viene con un diagnóstico ya, pues eso no es algo que yo voy a desmentir. Pero sí es como ir más allá y quién eres tú aparte de eso y por qué la depresión y por qué una ansiedad y bueno, como que siento que las personas que tienen terapia conmigo creo que lo sienten porque yo pregunto mucho y empiezo, les digo, entonces que empiezo con mi preguntadera y me dicen, listo de una, y yo empiezo a preguntar y yo, pero entonces, ¿cuándo empezó esto? Pero no sé qué, ¿y cómo sabes qué es eso? ¿Y cómo sabes que no? Y en tu casa, ¿quién lo siente? Y no sé qué, y empiezo a hacer preguntas de, no sé, como cuando un niño y era preguntado a los papás como, ¿y por qué? ¿Y por qué? Así. Y encontramos un montón de cosas que a veces ni ellos mismos habían podido como denunciar o decir, y es como, viste, eres mucho más que un diagnóstico, ¿no? Entonces creo que eso es como, bueno, y la psicoterapia como un lugar en donde yo no soy la experta y yo no soy la que voy a dar las pautas. Claro, yo doy un encuadre y yo soy muy estricta en mi encuadre, mis supervisores me dicen que yo soy muy estricta porque vengo también de una formación, o sea, he sido paciente de psicoanálisis muchos años y el psicoanálisis es estricto con eso, es a esa hora y ese día. Punto. Y si usted no va, paga la sesión y ya. Entonces yo tengo esas cositas como encuadre y yo guío las sesiones, guío los procesos terapéuticos con ellos, pero es como un proceso conjunto y yo lo llevo así. Jamás, nunca pienso que mi consultante es el que no sabe y yo sé o algo así. Y cuando lo siento, lo digo, ¿sabes? Como que también soy muy honesta y eso ha sido como súper chévere. Y eso me parece muy hermoso, ¿sabes? Como él también, uno como terapeuta, decir, estoy bloqueado, no sé ahora por dónde ir, Sí. ¿tú qué opinas? Pienso esto, ¿tú cómo la ves? Y eso me parece que es un cambio, o a mí me parece que es un cambio de perspectiva muy, muy chévere, porque lo que tú dices a la hora del té, la otra persona es la que es experta en su vida, ¿no? Uno intenta lo que tú dices, conceptos como curiosidad, el no saber, incluso la humildad, creo que también suena por ahí.
y es el de empezar a investigar, ¿no? Empezar a entender también esos significados en la vida del otro. Creo que se vuelve también esa labor. Exacto. eh, Es un proceso de investigación, ujú. yo creo. Eso es muy chévere, eso es muy chévere, eso me parece muy, muy bacano y pues en lo personal es algo con lo que me conecto mucho. Em, Cambiando un poco de tema, aunque pues va igual ligado a todo esto, para ti, ¿qué significa el cáncer? ¿Qué ha significado para ti, para tu vida en general? Bueno, pues para mí era algo muy lejano. Hasta el 2017, perdón, 15, que uno de mis amigos más queridos de la primera maestría que hice en Barcelona murió de un cáncer. De hecho, viniendo para acá me di cuenta que esta camiseta me la regaló él, entonces siempre está presente. Y creo que en el lanzamiento del podcast también creo que la tenía, entonces él se manifiesta de varias maneras. Ese fue como mi primer acercamiento y para mí fue como videoso porque yo tengo una pauta precisamente y es que a mí la vulnerabilidad de otros me llama mucho, como que yo soy de estas personas que si está en la calle y ve a alguien vulnerable es como, ¿qué hago? ¿Cómo le ayudo? No sé qué. Entonces para mí montar en Transmilenio es un tema. Mis consultantes están vulnerables, pero siempre en mi proceso terapéutico es como, bueno, ¿y usted qué hace con la mía? ¿Qué hago? ¿Sí? O sea, manejo la vulnerabilidad de todo el mundo, pero la mía es como... Y entonces, claro, yo era una persona absolutamente cuidadora. Yo era estas amigas que en las fiestas le cuidaba el pelo a la amiga, está llorando, venga, está entusada. O sea, esa amiga que siempre estaba ahí. Y hubo un punto en que me agoté, me cansé y bueno, y pues el cáncer de mi amigo también llegó para enseñarme que cuidar de mis amigos y amigas no implicaba sacrificarme, no implicaba curarlos, no implicaba quitarles su malestar, sino que es como una metáfora que yo uso mucho como coger de la mano, como acompañar y no sentir su tristeza necesariamente o su dolor, sino como estar acompañando esa emoción de esa persona. Porque yo era de las que me mimetizaba con la emoción. Es como si alguien estaba triste, yo también. Si alguien estaba en dolor, yo también. Y después se puso más candela porque a mi mamá le diagnosticaron con un cáncer en el 2019, pero es que fue un proceso súper difícil porque casi que no dan con el cáncer. Entonces fueron como 6 meses en los que no se sabía qué era. Y ahí yo experimenté mi primera, yo no sé qué fue, digamos, le podemos poner un nombre como ataque de pánico, ataque de ansiedad, pero yo sentía una angustia que yo no podía concentrarme, el cuerpo me empezó a reaccionar, bla, y yo empecé a decir, uy, esto está como pesado, y bueno, pues mi mamá hoy en día está bien, digamos que fue un proceso de cáncer con todo su tratamiento y afortunadamente pues todo salió bien, pero el aprendizaje fue total. Y después, después pues ya fue cuando y ya obviamente he tenido más cercanía, pero también después llegó tu proceso, cuando nos conocimos, tú pues eras estudiante, no sé qué, te graduaste como al año y al año recibiste tu diagnóstico. Y me acuerdo de irte a visitar en la clínica, en la San Rafa. Sí, así es. Un día que les dieron buñuelos y natilla y era como todo súper... No, están en el pasillo y yo, ay, fue madre, ¿qué hay que hacer? Estabas con todos tus compañeros de piso Sí. que conocí, con las enfermeras y tal, y fue como un momento muy especial haberte visitado. Te visitamos con Cata, con otra compañera. Entonces ha sido como un camino que me ha llegado poco a poco y de reconocer cómo cuidar a otros en ese proceso. Yo no lo he tenido cercano mío, pero me ha enseñado mucho eso, porque yo era como de las que me volcaba a salvar a la gente y era como, y ya en este momento de mi vida es como tú no puedes salvar a nadie, ¿sí? Pero pues es un proceso muy invasivo. Siento que el cáncer como tal específicamente es un proceso muy invasivo, no solo invade las células de quienes lo tienen, sino invade las dinámicas familiares, la vida, los proyectos de vida, las emociones, y es algo muy invasivo. Entonces siento que esa es una de las dificultades más grandes que tiene este tipo de diagnóstico. Pero esa fue como mi cercanía, ha sido como esa por ese lado. Uh-huh. Ya, profe. Y me gustaría que profundizaras un poquitico, bien sea desde tu experiencia personal o bien sea desde la teoría, o bueno, desde los conceptos. ¿Cuál crees que es el impacto que tiene el cáncer en las familias, por ejemplo? Bueno, ese es algo que yo, además es que
Cuando a mi mamá le diagnosticaron, yo empecé a hacer la maestría. Entonces, yo me acuerdo que a mi mamá le diagnosticaron y teníamos un viaje familiar y dijimos, bueno, lo vamos a hacer, y el viaje familiar además no era en Colombia, y lo hicimos. Y cuando volvimos, yo llegué y esa semana mi mamá empezó quimioterapias, yo empecé maestría y empecé a trabajar otra vez. Y me acuerdo que en ese momento, antes cuando yo empecé a tener esa ansiedad, volví a mi terapia, a mi psicoanálisis, y me di cuenta que yo me estaba poniendo en un lugar que no era mío y me estaba poniendo como médica, enfermera, mamá de mi mamá, de todo, como yo voy a salvar a mi mamá y si a mi mamá le pasa algo, pues eso es culpa mía. Y en terapia fue como, mijita, usted es la hija, usted tiene un papá, o sea, el esposo de su mamá, y usted tiene un hermano, mi hermano vive en Colombia, pero usted tiene un hermano y tiene unos amigos y tiene una familia que está ahí. Usted no es la única que va a lidiar con esto y usted es la hija de su mamá, ¿no? Y fue como, uff, el bajonazo, ¿no? Y eso para mí fue como, yo vi esto, o sea, yo aprendí esto en mi vida antes de entrar al enfoque sistémico. Y el enfoque sistémico, y creo que es una de las cosas que uno hace de uno se da cuenta cuando los hijos están parentalizados y los hijos son los papás de las mamás y bueno, de todo. Y uno de los impactos, yo he acompañado en terapia, sobre todo no he acompañado a personas que estén en diagnóstico ahorita, pero sí que tengan familiares. Y creo que uno de los aspectos más grandes es eso, como los roles, ¿no? Como quién hace qué, quién acompaña a la persona a la clínica, cómo se viven los cuidados, quién hace lo de la EPS, quién no, quién habla de la muerte, quién no lo dice, quién reza, quién no, como esos roles que hay en la familia y cómo se marcan tan fuerte. Y para mí siempre es muy importante revisar con mis consultantes, que son los que conocen su familia, cuál es su rol y cuál quisiera que fuera, ¿no? Y si se pueden como generar unas reestructuraciones familiares para que los roles estén como son y no haya una sola persona que se cargue el cuidado, por ejemplo, que pues obviamente eso se le carga muchas veces a las mujeres, porque somos las que estamos socializadas a que aprendimos a cuidar, porque no sé, tenemos un gen, yo no sé qué es lo que piensan que tenemos, pero simplemente es que desde los 3 años tenemos muñecas a las que les tenemos que cambiar los pañales. Entonces es como, pues obvio que sabemos cuidar un bebé porque nadie nunca nos regaló un carrito, ¿no? Un balón de fútbol. Nos dijo, ay, construye algo. No, muñeca, cuide, tenga. Y es como, bueno, obviamente que sé cuidar, ¿sí? Entonces esos mandatos también, muy ligado a la heteronorma que decía ahorita, es como, no, es que mi papá no hace nada, o sea, con el caso, no sé, ponte que tenga una consultante mujer, que su mamá está en un cáncer y su papá X. Y es como, no, pues a mí me toca hacer todo porque mi papá no hace. Y es como, ¿por qué no hace? Y como, ¿por qué invalidamos también que puedas, pues que haga? No es que lo va a hacer mal, pues que lo haga mal. Tiene 2 manos, 2 pies, sabe hablar, tiene un celular y puede coger un Transmilenio. Entonces, vaya a ver. Entonces, esa reestructuración familiar, digamos que obviamente lo hago con mucho respeto a los ritmos de mis consultantes, obviamente, y sabiendo que se puede hacer, si no, pues no. Pero esos son uno de los impactos más grandes y bueno, y ustedes han venido hablando de esto en caso de cáncer y tal, pero creo que la conversación sobre la muerte es clave. Y yo creo que no la tuve con mi mamá, pero la podría tener, ¿no? Algún día. Pero creo que es clave, como qué piensan de la muerte, ¿no? Hablamos de los nacimientos como un milagro de la vida, pero de la muerte no se habla. Y creo que esa es una conversación importante. Claro, ¿sí? Y más en pues una enfermedad potencialmente mortal, ¿no? Que pues no es cualquier gripa, de no hecho. Es degenerativo ya, sí. Sino que sí, es un proceso larguito donde siempre va a ser una posibilidad. Y en la enfermedad y en la no enfermedad, pues es como un destino al cual llegaremos todos y que, sí, de hecho, pues queremos en caso de cáncer, pues traerlo a la mesa, ¿no? Con nuestros podcasts y bueno, nuestras diferentes actividades. Y a nivel individual, ¿qué dirías que podría pasar también como en esa persona enferma? Como también cuál creerías que esa significancia del rol de paciente, ¿no? Como ¿qué pues, ves ahí? Pues te voy a volver la pregunta. Claro, yo he sido paciente en otros contextos
y paciente es una palabra muy videosa porque es la persona que espera, ¿no? Por eso yo no hablo de paciente, sino de consultante. No sé si lo notaron, que es alguien que consulta y bueno, esto es todo un tema, pero el paciente es el que es paciente y el que espera. Y bueno, si quieres yo te puedo responder esa pregunta ahora, pero yo creo que también en tu experiencia, y esto es algo que hemos hablado y que ahorita como que pensaba como pregunta, y es cuando tú estabas en tu proceso de recuperación, no de cáncer, o sea, con los quimios y eso, ¿cómo sientes que te podría haber acompañado la psicoterapia? Porque yo pensaba una cosa y es como, ayer que estuve en mi cita de odontología y a mí me da mucho miedo ir al odontólogo, mucho miedo, odio esa vaina, la detesto. Es como, en este momento ni siquiera puedo entender qué estoy sintiendo, solo quiero que se saquen de acá porque esto me duele, físicamente me está doliendo. Y le tengo mucho miedo a las inyecciones y bueno, es un tema. Entonces, cuando uno está además en unas quimioterapias y hospitalizado, ¿cómo era tu sensación de sentir emocionalmente? ¿Como que lo reconocías o no reconocías? ¿Y cómo crees que eso se pueda, cómo te puede como uno acompañar en esos momentos? Bueno, yo creo que fue todo un viaje, ¿sabes? Recuerdo que al inicio era como un shock, como que yo no entendía muy bien qué pasaba. Recuerdo que estaba cabizbajo, que mantenía como la mirada en el piso, la mente como pensando mucho en la muerte, por ejemplo. Soñaba mucho con el morir, eso me angustiaba, me sentía triste también. Recuerdo que sobre todo me sentía triste por el sufrimiento que podía causar mi muerte a mis Oh, Dios. familiares, Ujú. sobre todo a mi madre por algún motivo. Y de ahí venía mi sufrimiento, como que yo pensaba como, bueno, yo me apago, seguro pues la oscuridad y ya, pero a mí lo que en verdad me hacía sufrir, y de hecho me hacía sufrir mucho, era saber como la vida de mi familia Mm, después de mi muerte, o muy posible muerte, porque yo pensaba, cuando me diagnosticaron, que iba a vivir unos meses y ya fallecería. Y ok. mi sufrimiento venía era sobre todo como esa presión familiar, pues no presión familiar, como yo pensaba, me imaginaba a mi familia en duelo y como pensar Ujú. esos imaginarios de las familias en duelo que muchas veces como que quedan relegadas o nadie las invita a parchar o es difícil estar con ellas. Em, Ok. y recuerdo también que no tuve mucho, o sea, recuerdo que empecé, uno cuando es paciente de cáncer empieza a ser muy vulnerable a un montón de informaciones. Entonces, que la sangre de chulo, que vaya ¿Qué es la sangre a chulo? eh, hay cierta conversación o cierta creencia de que la sangre de chulo, pues como es de chulo y como comen tanto carroña y demás, tiene muchas defensas o Ah, es vale. como una super sangre o algo así. Ujú. Y algunos pacientes oncológicos sé que la toman, espero que no se la inyecten o algo así. No, yo creo que se la toman, sobre todo. Y es una creencia que está por ahí. O bueno, yo la Mm, escuché y tuve una compañera que de hecho creo que la aplicó. Desde en caso de cáncer no lo recomendamos porque puede que traigan claro. alguna infección o alguna cosa que no sea buena desde el punto médico y más en una situación de tanta vulnerabilidad. Pero yo recuerdo que yo, no sé, me hacían acupuntura, mi mamá me mandaba una mujer a hacerme masajes cuando estaban descansando en la casa. Pero creo que nunca le di mucho espacio al sentir. Y quizá también, hablándolo psicológicamente, quizás sea una pauta, ¿sabes? Como que nosotros en familia quizá no sentimos tanto o no Mm, expresamos lo que no nos sentimos al menos. sentían tanto. Sí, o sea, creo que todos sentíamos un montón, pero nadie lo hablaba. Como que o no lo hablábamos conjuntamente o no lo hablaban conmigo al menos, ¿sabes? Como que Ok. la gente que entraba a mi habitación siempre estaba re bien y tal. Y después de los años me he dado cuenta que mucha gente me decía, no, marica, yo salía de esa habitación y me quebraba a llorar. Par veces encontré a mi mamá llorando por ahí, pero nunca lo hacía como entre todos, sino que cada uno como que iba llevando su duelo, ¿no? Y también creo que es mucho ese imaginario de que al paciente con cáncer pues hay que mostrársele fuerte, no se le puede Total. decir nada que lo afecte. Recuerdo que pasaron cosas fuertes en mi familia, Ujú. como que un primo se accidentó y no me Me querían contaron, contar sí. porque de pronto yo no lo soportaba. ¿Y Eh, sientes que el sentir en conjunto habría sido importante para ti? Es decir, como esos llantos, por ejemplo, de tu mamá o tus amigos que te visitaban en vez de salir del cuarto y que fuera en secreto, como el llorar contigo, ¿habría sido importante o te habría sentido como cargado? yo considero que desde una posición privilegiada, que ya desde el presente, desde donde estoy ahorita, creo que
diría que hubiera sido beneficioso, ¿sabes? Ok. Haber llorado todos juntos, haber estado asustados todos juntos y juntas. Ujú. Yo recuerdo que yo me quebré, me refiero, pues quebrar como de quebrar en llanto muy Sí. pocas veces. Wow. Y eso también me lo he cuestionado porque creo que era una situación donde ameritaba llorar al menos o, ¿sabes? Tener mucho miedo. Y recuerdo que esas veces que me quebré lo hice solo. Mm, Recuerdo mucho una ocasión en la San Rafa precisamente donde como que me golpeó la realidad y lloré lloraste harto. inmensamente, pero Mm. pues solo, ¿sabes? Como en mi cuarto solo. Eh, Huh. y creo que hubiera tenido la capacidad de pronto de, no sé, antes de entrar al trasplante decir, oigan, me puedo morir, me gustaría decirles esto, esto y esto, Ujú, ujú. sino que era más como todo va a estar bien, todo bien, no hablen de la muerte, no la invoquen, ¿sabes? Ya. Como no había ese espacio. Mm. Em, Es que te lo pregunto porque yo creo que hay una magia como en lo que yo llamo la colectivización de la emoción. ujú, Y no sé si te pasa, pero a mí llorar en compañía, a mí me alivia un montón. O sea, obviamente, pues igual yo también lloro sola, pero cuando yo estoy con alguien que quiero, que amo y lloro, como que me siento acompañada, no necesito que la otra persona llore ni nada de esas vainas. Pero también hay un mito con esto de las emociones y es que si yo lloro contigo, te cargué, ¿no? Te preocupé. Y creo que precisamente, ya volviendo a la pregunta que me hiciste, creo que esto, o sea, es súper importante en términos de que quisieras decirle a tu familia que no le has dicho y esos impactos individuales que implican las cosas no dichas, pero que todos saben. ujú. Y eso pasa mucho en el cáncer, Pues son porque como, seguramente todos y todas sabíamos que tú estabas muy asustado. O no sé, o computado también, como de por qué me pasó esta vaina a mí, porque a mm, mí, y asustado, y nadie, ni me incluyo, te preguntamos en ese momento como Richie, ¿estás asustado? Porque también pasa una cosa y es como, eso es imprudente, ¿no? Y eso no se le pregunta, ¿cómo le va a ujú, preguntar eso? Y yo creo que ahí olvidamos que tú puedes tener una agencia y tú nos puedes decir, ¿sabes qué, María? ¿Sabes qué, profe? No quiero hablar de eso. Sí, como gracias por preguntármelo, pero pues no te quiero responder a esa pregunta. Y eso es como una agencia, como que se nos olvida que la gente puede decirnos, no, yo no voy a responder eso, ¿sí? O no quiero hablar de eso. o Pero me muero por hablar de eso, oh, ¿sabes? exacto, como gracias por preguntármelo y pues ya ahí se abre, como se abre el grifo, se abre el chorro y es como, ok, este era un tema importante Ajá, ajá. que no se había dicho. Eso que dijiste, como por ejemplo de los miedos a la muerte, siento que todo lo que no se habla, ¿no? Como yo hablo mucho de Encanto y de la película esta de Disney, del secreto de la familia, lo que no se dice, porque si se dice se rompe el milagro y se cae la casa y es como igual la casa se va a caer, pues, ¿no? Y Mirabel fue la que venció el secreto, bueno, un trabajador uno. Bueno, yo amo esa película, pero es como las familias, todos tenemos secretos. Y cuando alguien enferma, igual no se siguen hablando, ¿no? Entonces creo que ese es uno como de los impactos que creo que es importante como en tu individualidad, qué es lo que quieres hablar que no has podido decir, Mm. ¿sí? Sí, yo siento que pienso y he visto y me pasó que el cáncer se vuelve como la intensificación de ciertas relaciones, de ciertas dinámicas, como que se intensifica, por ejemplo, más el cuidado de una madre a su hijo, o precisamente esas cosas que nunca se hablaron, puede que surjan, y muchas veces lo que he visto es que no es tanto como la enfermedad lo que está haciendo malestar en la familia, sino todo lo que generó, ¿no? Todo como que se vuelve Ujú, ese rollo revelador de muchas dinámicas que antes quizá no había el chance de convivirlas, sino que, bueno, hay un miembro de la familia gravemente enfermo que se va a morir ujú, o que puede que se muera o que cambia totalmente las relaciones, pero igual, sí, no se hablaron, ¿sabes? ujú, Nunca se hablaron. Y para mí fue muy difícil como también entender que muchas cosas que quería decir, incluso sabiendo que podía morir, no las dije, porque no sé, no ya me sé. subió, no me surgió, o porque no tengo esa Mm, capacidad en mí quizá todavía. También ujú, muchos los roles de género, ¿sabes? claro. Como el... Yo siento que muchas veces nosotros como hombres somos unos bebés emocionalmente, como que no sabemos qué hacer con la emoción, no sabemos transmitirla, no sabemos vivirla. Ujú. Bueno, creo que es muy general, con ciertas emociones, ¿no? Por ejemplo, La la tristeza, tristeza, el susto, el miedo. esas son emociones que no, como que no hemos aprendido mucho a manejar, la rabia, ¿sabes? Total. Y creo que va muy ligada a todo este capítulo, es como
socialmente nos hemos construido, ¿no? Como socialmente en Colombia nos hemos construido también, ¿no? Sí, también la vulnerabilidad de los hombres, pues si lo ponemos en lugares binarios, es muy castigada, ¿no? Entonces, para los hombres la tristeza, pues Boys Don't Cry viene hace mucho tiempo, los manes no lloran y las mujeres no podemos sentir rabia. Los manes con la rabia sí, porque pues se dan en la jeta y son violentos y pues, ay, sí. ¿Y qué pasó? No, se me dio la jeta, no sé qué, y es como súper normal. Pues sí. Pero la mujer que se pone brava y que está diciendo, hey, pare, no, es una histérica o le llegó la regla, ¿no? Entonces, creo que el estar enfermo implica un lugar de vulnerabilidad y yo sé que eso tú lo has trabajado un montón, como que yo sé que tú me has contado, ¿no? Como que ahora tus amigos hombres estás como en este lugar de relacionamiento donde les dices que los amas y los quieres y los tratas con cariño y ternura, un poco lo que decías en el podcast anterior de tu amigo, que le dijiste, y trátame con ternura, no necesito que me trates más como en el colegio. Y vencer eso me parece re lindo, como lo que necesitas, ¿no? No lo que se supone que necesitas, sino lo que tú quieres y necesitas, y poderlo comunicar es re importante. Pero pues no es tan fácil. No, Sí. no es para nada fácil porque también darse cuenta es un proceso. Claro, Darse cuenta de que no me gusta. claro, Yo me di cuenta que a mí no me gustaba ser tratado con agresividad, ¿sabes? claro. Como es, pues sí, es muy clásico Sí, en ciertos contextos, no sé, colegios sí, masculinos, donde todo el sí, mundo es como, ¿sabes? Como sí. desde ahí mucho desde la agresividad de hacer sentir mal al otro, de la humillación, tal, que puede ser jocoso, pero no sé, no veo la necesidad. Yo creo que ya el mundo es suficientemente fuerte como para que entre amigos y gente que uno quiera empiece también otra vez a tratarse. Y Sí. desmontarlo es un camino y es un Sí, proceso que total, se lleva. total. Bueno, se va el tiempo, no volando. Profe, pues nosotros tenemos la sección de que también puedan hacer una pregunta en caso de cáncer a mí. Esa fue tu pregunta, quisieras preguntarme algo más. No, yo creo que con eso quedo satisfecha. Creo que me quedo mucho con lo no dicho, con aquello que no decimos, pero sentimos, ¿no? Pero no quisiera, ya. Em, y yo quisiera de pronto también pues terminar con este comentario o tipo pregunta también y es como, ¿cuál crees que puede ser el papel de la psicoterapia en un proceso oncológico? De pronto ya ligando todo lo que hemos un tanto abierto. No, pues es que yo creo que la psicoterapia es como una compañía para tantas cosas, pero en el proceso oncológico, pues siento que para el paciente que está viviéndolo, pues esto que estamos hablando, por ejemplo, todo el trasfondo emocional y el sentirse más acompañado en sus emociones y que se está permitiendo decir y que no. Y pues a nivel familiar, lo que te decía, los roles, reestructurar los roles familiares, entender por qué uno asume el otro y el otro lo otro. Reconocer el lugar de la muerte en la vida. Es que si hay vida y muerte. No siempre, pero sí como eso que no se habla. Y yo cuando acompaño personas que tienen a sus papás, sus mamás en algún proceso familiares, yo me siento como una compañía. O sea, no voy a sanar, a curar al papá o a la mamá, pero estoy ahí, como, ¿cómo estás tú? ¿Qué has sentido? ¿Tienes miedo? ¿Qué le tienes miedo? ¿Qué pasa si muere? ¿Qué has pensado? ¿Qué te haría falta? Uno nunca puede hacer un duelo adelantado. Pensamos que a veces uno puede como, no, me preparo para el duelo. Es como, nada, no se puede. Pero por lo menos uno puede ir reconociendo las ausencias. Finalmente el duelo es dolor y es ausencia y es mucha tristeza, dentro de otras cosas, pero irlo reconociendo creo que me parece re importante. Y pues, no, y pues bueno, sí, eso como que reconocería dentro de así como a grandes rasgos. Sí, ¿no? Y yo pienso que muchas veces los cuidadores, las personas que están acompañando, No. como que no se ponen tan bien, es como si no existieran, es como una fusión ahí con el paciente donde solo importa el paciente y lo que piense y lo que necesiten. Y también yo creo que la invitación es un tanto a, no sé si suena muy clichésudo, pero a cuidarse para cuidar o algo así, o a cuidarse como pues Sí, táctica de vida también, como sí, también sí, a usted que está cuidando a su familiar, a su amigo, a su amiga, a su pareja, no se olvide de usted también, ¿no? A pesar de que el total, foco está en cierta persona que está en un proceso total, médico, total. es como también usted sigue teniendo necesidades, usted sigue Exacto. siendo usted sigue teniendo gustos, sigue teniendo emociones a expresar. Y Sí, total. Y
mantener esos espacios, como que, por ejemplo, con mi familia, cuando mi mamá tuvo el proceso, con mi papá nos turnábamos, entonces yo la acompañaba en las quimioterapias y él era el que como que la llevaba y la traía y manejaba el carro, ¿no? Cosa que a mí me da más angustia, como manejar un carro. Entonces yo la acompañaba en las quimios, ella se quedaba dormida, yo leía terapia familiar mientras mi mamá estaba recibiendo las quimios y era como, pero después había momentos en que yo les decía, yo necesito desconectarme, ellos, no, tranquila, ve, como, ve y nosotros se resolvemos. Después yo me ponía ya en modo acompañarla, pero sí, hay que mantener, los cuidadores también necesitamos espacios donde nos cuiden a nosotros también y nos cuidamos a nosotros mismos. Resto. Claro. Sí, que se entiende ese volcamiento en el cuidado, pero que también como que en ese camino también se aprenda a regular, se aprenda a bascular de otras maneras, Total. a distribuir tareas y roles desde, no Total. sé, el cuidado en la clínica. ¿Sabes? Total. Como que Uy, sí. en lo personal fue como que yo tenía un equipo muy hermoso, como mi mamá me cuidaba como en la clínica, en el hospitalario, mi expareja también. Juan David, mi hermano, estaba más como en toda la parte burocrática, que es muy importante. Mi padre también llegaba, se ponía a leer también en sus formas acompañándome. El periódico. El periódico, me lo llevaba también, yo me lo parchaba. Y me considero muy afortunado en tener ese equipo, porque también sé que hay Un otras equipo. realidades diferentes en cuanto a que Sí, he eso. sabido de casos donde la persona que está en quimio a la vez es la que mantiene a la casa, entonces eso también económicamente como Claro. redistribuye todo. Claro. Y hay realidades colombianas muy duras también, Ah, no, donde sí, de acuerdo. Posiblemente también estamos hablando de lugares muy privilegiados, ¿no? Claro. Donde hay una familia no sé, podemos tener un carro, ¿no? Como lo que acabo de decir, ¿no? Y creo que sí, pues en cada contexto es distinto y todo eso hay que tenerlo en cuenta. Un poco, sí, súper importante decir eso. total y Que que no. Ujú. ojalá la realidad política y pública del país llegue al punto donde pues no haya tantas vulnerabilidades en una misma familia o en un mismo ser, que Claro, también creo que pasa muchísimo. claro, sí, bueno, ojalá. Es decir, no sé si lo veremos, ojalá. Ahí vamos, ahí vamos. Ujú. Y bueno, no, esto pues fue un episodio más y como siempre muy único. Total gratitud a ti, María E, por estar acá, también por que, como te decía, fuiste parte como de la parte intelectual, como de toda la parte teórica de alguna manera con las asesorías que nos diste, por poner también tu voz acá, tu vivencia también. Y bueno, no sé si quieras decir algo último para cerrar o... No, pues eso que te dije me quedó mucho con lo no dicho, ¿no? Como en estos procesos de enfermedad, lo que no decimos, pero sí sentimos, porque hay una cosa que me mandó un amigo hace como unos meses y era, bueno, un mes, y era como antes de del lenguaje existían las emociones, ¿no? O sea, las emociones siempre han existido. Y creo que a veces como que nos ponemos mucho en este lugar de, ay, comunica, dilo todo, ¿no? Hay que comunicar y la necesidad, pero a veces es muy difícil, pero me quedo con eso, como también que no hemos dicho y que hemos querido decir, ¿no? Como creo que para todos y todas nos están escuchando. Me quedé pensando en eso. Y no, y ya, que gracias. Que gracias por este espacio y por invitarme a ser parte de este proyecto que me gusta mucho. Ujú. No, es con todo el amor y bueno, ya saben, todas las personas que nos estén escuchando, que nos estén viendo, síganos en nuestras redes sociales para que se enteren de lo que viene. Acá hoy es un día especial en cuanto a que finalizamos una primera temporada de podcast. Recuerden que más que un podcast somos un servicio en salud mental en el cual pues procuramos entender, intervenir, también abordar también estas problemáticas. Y bueno, esperen de nosotros, esto apenas empieza, seguiremos trabajando con el alma, con el corazón. Si pueden donar, dónenos, si pueden acompañarnos en nuestros espacios de grupo de apoyo, grupo de estudio, lleguen. También recuerden que tenemos psicoterapia individual, familiar. Y esto es un espacio por y para el paciente con cáncer, para todos ustedes, esas personas que están ahí en este momento en la camilla, como lo estuve yo, como lo estuvo mi mamá, como lo estuvo mi hermano. Lo hacemos también para ustedes y nada, síganos, esto es En Caso de Cáncer.